delegado del Gobierno en Extremadura, jefe superior de policía, excelentísimo señor jefe de la zona de la Guardia Civil, excelentísimo señor delegado de Defensa en Extremadura, ilustrísima señora concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz. Buenas tardes a todos. Es una satisfacción poder dar la bienvenida a los que hoy nos acompañan presencialmente y a todos aquellos que siguen esta retransmisión desde sus dispositivos, gracias a la colaboración de la Asociación Alfonso IX. Reciban un afectuoso saludo. Y todo ello es con ocasión del evento que da inicio al ciclo del año 2023 de las actividades del Aula Militar de Cultura del antiguo Palacio de Capitanía de Extremadura. Para esta ocasión contamos con el privilegio de acoger a don César Muro Benayas en la presentación de su última novela, Fronteros en América, la caballería española ante apaches y comanches. El excelentísimo señor don César Muro Benayas es teniente general del Ejército de Tierra en situación de retiro. Nació en febrero de 1952 en Talavera de la Reina, Toledo. Ingresó en 1970 en la Academia General Militar de Zaragoza, formando parte de la 29 promoción de la que egresó siendo teniente de infantería. En los empleos de teniente a teniente coronel desempeñó la mayoría de sus destinos en unidades paracaidistas. Entre ellos cabe destacar la tercera bandera paracaidista Ortiz de Zárate, en la que estuvo destinado de capitán y posteriormente fue su jefe en el empleo de teniente coronel. También ocupó en este empleo la jefatura de Estado Mayor de la Brigada Paracaidista. Como coronel, mandó durante 5 años el regimiento de la Guardia Real, puesto de gran prestigio y responsabilidad. Ascendió a general de brigada en el año 2005. Fue nombrado director de la Academia de Infantería, en Toledo, centro de formación de los oficiales, suboficiales y tropas de ese arma. Como general de división, estuvo 3 años al mando de la Comandancia General de Melilla. En el empleo de teniente general, ostentó la jefatura del mando de Canarias y, posteriormente, el de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. En la reserva fue vocal de la Real y Militar Orden de San Fernando y de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Además de hacerlo en la campaña del Sáhara Español, participó en la operación Provide Comfort en el Kurdistán iraquí, tras la Primera Guerra del Golfo, y en otras 2 ocasiones en Bosnia y Herzegovina, como jefe de Estado Mayor de la Brigada Española allí desplegada. Dispone de todas las especialidades paracaidistas, nacionales y de varios ejércitos extranjeros. Es diplomado de Estado Mayor y de alta gestión de recursos del CESEDEM. Sus méritos están avalados por numerosas condecoraciones nacionales, tanto militares como civiles. A estas hay que añadir haber sido reconocido con la concesión de condecoraciones extranjeras por parte de Francia, Alemania, Marruecos, Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros. En el año 2018 fue distinguido con el premio Gran Capitán. Es el máximo galardón con el que la Infantería Española destaca cada 5 años a uno de sus miembros mediante un proceso en el que proponen sus componentes y falla un tribunal. Ha sido el creador de las cátedras universitarias en el seno de las Fuerzas Armadas Garcilaso de la Vega en Toledo, General Marina en Melilla y Comandante Sánchez Gey en Madrid. Además de esta impresionante trayectoria militar, es el presidente y fundador de la Asociación de Amigos del Camino Español de los Tercios. Esta asociación civil realiza cada año una expedición a Flandes y promueve mediante conferencias y exposiciones el vivo recuerdo de nuestros soldados del siglo de oro. Otra de sus pasiones es la División Azul y la repatriación de aquellos que dejaron su vida en tierras rusas. Ha viajado hasta allí en 7 ocasiones. En una de ellas regresó con los restos de un tío suyo. Amante de la historia, se ha convertido en novelista. En una primera trilogía dedicada a la infantería española, ha escrito y publicado Infantes sin leyenda, en el año 2017, una inédita historia en el siglo XVIII sobre la misión del Regimiento Mallorca en el nacimiento del Uruguay. También Infantes con leyenda, en 2018, sobre el camino español y los tercios españoles en la época dorada de la Guerra de Flandes, con los gobernadores Juan de Austria y Alejandro Farnesio. Soldados de leyenda, en 2019, es una novela de ficción sobre una misión del Ejército Español en Senegal en el 2028, una crisis en pleno Sahel. La novela que hoy nos presenta es la primera de una nueva trilogía, con la que nos brinda la oportunidad de descubrir otra de las grandes gestas de nuestra nación, protagonizada por colonos, soldados y religiosos en los territorios de América del Norte. Los fronteros eran aquellos soldados que daban frente al enemigo, constituyendo la primera línea de defensa.
Esta primera novela rememora el 250 aniversario del inicio de la guerra contra los apaches y los comanches. En concreto, trata sobre el conflicto entre la caballería española y los indios americanos, allá en el siglo XVIII, una página muy meritoria de nuestro pasado, pero desgraciadamente olvidada. La trama se enmarca en un periodo muy corto de nuestra historia, entre los años 1772 y 1788, última época del Imperio Español. Bajo el reinado de Carlos III, la acción discurre en el Virreinato de Nueva España, el cual abarcaba parte de lo que es la actual Alaska y Canadá, la casi totalidad del oeste actual de los Estados Unidos, la totalidad de Centroamérica, incluyendo las islas del Caribe, las de Guam, las Filipinas y las Marianas. La superficie suponía casi 2 veces la actual Europa y sobre unas 40 veces la superficie de la península ibérica. Con esta nueva obra del teniente general Muro se favorece el conocimiento de una parte de nuestra historia al presentar un libro de amena lectura y de alto valor como documento histórico, no solo por la variedad de fuentes consultadas, sino por el acertado tratamiento que ha dado de tan amplia información habida cuenta de su experiencia como historiador. Los españoles podemos estar orgullosos de nuestra historia americana, ya que lo que hicimos fue trasladar a aquellos territorios nuestros valores y creencias. Muchos hombres y mujeres de bien dieron su vida por tan grande empresa, y a muy pocos les ha sido reconocida. Esta novela contribuye a saldar esa deuda y nos anima a descubrir y a reconciliarnos con nuestro pasado. Mi general, estamos atentos y ansiosos por atender a su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general, muchas gracias, autoridades, muchas gracias, señoras y señores, que han acudido hoy a escucharme. Es un honor para mí estar una vez más en Badajoz y hablar, más que nada por lo que veo, a jóvenes militares de esta famosa y distinguida brigada. Este libro lo escribí en plena pandemia y lo tengo dedicado inicialmente a todos aquellos que murieron y a sus familiares que no tuvieron la suerte o la fortuna de cerrarles los ojos o cogerles la mano cuando morían, ¿no? Creo que todos tenemos algún conocido que cayó en la pandemia del COVID. Y también lo tengo dedicado a 2 protagonistas de esta novela. Uno es San Fray Junípero Serra, un franciscano que descubrió la Alta California, un mallorquín, que precisamente el Papa Francisco la ha canonizado hace poco, y que es un hombre junto al otro, Juan Bautista de Lanza, protagonista de esta guerra que le voy a contar, que en la época esta que escribía la novela, pues derribaron sus estatuas. Fue ese movimiento de revisionistas, presentistas, etcétera, del movimiento indigenista por América y que derribó estatuas de lo que fue el pasado más glorioso seguramente de la historia de aquellos territorios. Como veis, la portada, que la ha hecho un coronel amigo mío, Ángel Moreno Delgado, que es un gran acuarelista, es muy gráfica. Ahí se ven a los indios y al otro lado los americanos, pero no son americanos. Es la caballería española, no es el 7º de caballería de los Estados Unidos, es la caballería española. Y ahí los distinguís con su lanza. En el pecho llevan una cosa rara, que es la cuera. La cuera era una especie de armadura que lo hacían con 7 capas de la gamuza. La gamuza es como una cabra que tenía la piel muy dura, se lo cosían y hacía que les defendiese de las lanzas, flechas, etc. Y, por supuesto, en unos caballos españoles, que luego hablaré de ellos, ¿no? Se caracterizaban también, como veis ahí, llevan un sombrero cordobés y lanza, Esos son los famosos soldados de cuera. Pues muy bien, yo me metí a escribir esto sobre los fronteros. Bueno, había leído algo de los dragones de cuera, que últimamente se había escrito algo, pero a mí me llamó la atención porque yo soy de una generación, como muchos de aquí, que hemos pasado la niñez jugando a indios y americanos. ¿Quién no ha tenido una pistola y ha estado disparando y tal, y yo soy de los americanos y tú de los indios, etcétera? Bueno, pues, y no solo eso. Actualmente, ya de mayor, duermo la siesta sillonera esta que nos corresponde a los jubilados viendo una película del oeste. Aquí veo que también la ponen en la televisión de Extremadura. Yo vivo en Alcalá de Henares y en la televisión de Madrid tenemos la suerte de tener la película del oeste para dormir la siesta, ¿no? En concreto, durante mucho tiempo las películas del oeste han predominado en mi vida, ¿no?
como la de muchos de los que estamos aquí. Entonces, cuando descubrí que el oeste lo hemos descubierto los españoles, no ellos, el Far West, los que descubren el Far West son los españoles 100 años antes. No es Hollywood, ni mucho menos, es los españoles. Bueno, pues me metí en esta aventura de descubrir qué es lo que ocurrió en esta guerra fratricida contra apaches y comanches, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió 100 años después con los americanos. Hay un dicho español que dice que las comparaciones son odiosas. Bueno, pues este libro, la finalidad es ser una comparación. Les voy a contar que en los Estados Unidos el presidente Lincoln, como todos saben, es de los presidentes más importantes de los Estados Unidos de América. Este señor, que fue el que quitó la esclavitud, Lincoln, este hombre ganó la campaña electoral diciendo que el mejor indio es el indio muerto, y consiguió rebajar la población india de 1 millón a 250.000. Es decir, cada 4 indios mató 3. Y esa fue la gran labor que le llevó a ser presidente de los Estados Unidos de América. Van a ver la diferencia que hay con esta historia de cómo los españoles trataron a los mismos indios salvajes, apaches y comanches, que no tienen nada que ver. Es curioso, pero es así. Lo que sí que está claro es que lo que hicimos los españoles en América, se ha corrido la voz que fue un gran magnicidio. Sin embargo, la conquista del oeste es una gran gesta de los Estados Unidos, desgraciadamente. Bueno, pues lo que venimos aquí es a reivindicar un poco de nuestra historia, una historia desconocida, porque jamás sabíamos nada de esta historia española en aquellos territorios americanos, y ese es el objetivo de esta novela. Pues vamos a empezar. Este es el territorio donde se produce la novela y donde vamos a ver esta gran guerra que hubo. Como lo pueden identificar, bueno, es un mapa de la época. Estamos hablando de un mapa de 1774 que hizo un capitán de ingenieros. Este capitán, como ven, es un trabajo impresionante. Les quiero aclarar primero, este es del Centro Geográfico del Ejército. El ejército español tiene la mejor cartografía de América y de muchos sitios del mundo. Y esto está a disposición de cualquier español. Van allí, no hace falta ser militar, quiero la hoja tal, quiero saber esto, y se lo dan. Esta es la hoja de Alzate, que lo hizo este capitán, y está hecho con un detalle tremendo. Igual que esta, hay otras hojas, y yo lo que hice, me dijeron, yo normalmente cuando escribo novelas voy al terreno, ¿no? Como investigador y militar me gusta ir al terreno. En este caso me dijeron, es inútil, porque es que ni se parecen nada, no tiene nada que ver lo que fue en aquella época con esto, pero hazlo sobre los planos. Me dijeron la gente en los que me basé. Entonces, en estos mapas del Centro Geográfico del Ejército, que están hechos con un detalle tremendo, bueno, me tiré al suelo, no con este, sino con otros que eran pues, de 3 metros por 2. Aprovechando que estamos en la pandemia, los tiré en el salón y ahí a ver nombres, etcétera. Y está hecho con un detalle tremendo. Y les decía que la cartografía era lo que es ahora el mundo digital. Si no había cartografía, no había forma de avanzar. Y en eso los ejércitos eran pioneros, ¿no? Y este mapa tiene la circunstancia que ven que está lleno, bueno, lo identificamos todos, ¿no? Es los Estados Unidos de México y parte de los Estados Unidos de América. Lo identificamos perfectamente y vemos que lo que es el actual México y Centroamérica está bien lleno y bien escrito y bien repleto, pero cuando pasamos más o menos el paralelo de donde acaba la península de California, está vacío. Y es que estaba vacío. No sabíamos lo que había ahí, no se había levantado todavía, no existía el mundo digital en esa zona. Y ese es el quiz un poco de esta historia. Una novela histórica se hace más o menos como una alfombra, más o menos. La urdimbre y la trama. La urdimbre, esos vástagos azules que tengo pintados ahí, viene a ser la historia. Entonces, sobre la urdimbre, que no se puede cambiar, y hay que ser leal a la historia, hay gente que escribe y cambia la historia y dice, no, es que la historia es la que es, eso no lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, esa es la urdimbre. Y la trama, pues es los otros hilos, que entonces lo puedes cambiar como quieras, los entretejes, los ves para arriba y para abajo, y en esa trama que la realizas con personajes es como se desarrolla la novela.
Esto es un poco la esencia, ¿no?, cuando uno escribe una novela histórica. Bueno, pues yo le voy a hablar de la urdimbre, y luego les hablaré muy poco de la trama, porque si no, no me compran la novela, vamos a ser sinceros. Estamos en la época de este gran rey, Carlos III. Carlos III no solo se distinguió por ser el mejor alcalde de Madrid, como figura en muchos cuadros de Madrid, precisamente, este cuadro precisamente que está en el Palacio Real, sino es el hombre de la Ilustración. La Ilustración, todo el mundo lo recordará, es aquel movimiento que lleva a gobernar a la gente más preparada, ilustrada, en palabras de la época. Se busca a la gente más preparada para ocupar los puestos de mayor responsabilidad. Entonces hay un nuevo movimiento que se busca, primero, que la gente vaya a las universidades, que se estudie. Por cierto, España tenía en América 35 universidades, en Estados Unidos se hicieron 2 y eran de las más punteras del mundo. Por ejemplo, entre paréntesis, citar que la de Lima, a la Universidad de Lima iban los mejores catedráticos de Salamanca. O sea, no era Salamanca la cuna del saber, sino era Lima, para que se hagan una idea, estamos en el siglo XVIII. Bueno, pues la Ilustración cogió mucha fuerza y este hombre se basó en esta Ilustración para cambiar el sistema. De ser un rey absolutista, lo que hizo fue tener consejeros, que es lo que después han sido ministros. Entonces, sus consejeros, era una especie de delegación que él tenía, estaba el consejero de Hacienda, el consejero de Indias, el consejero de Orden Público, etcétera, etcétera. Entonces, empieza un nuevo orden político copiado de los franceses, porque, como saben, los Borbones arrancan de Francia. Y entre sus cosas, él se empeñó en la colonización. La colonización para él era engrosar las Españas. En aquella época la península la llamaban la metrópoli y todo aquello que estaba fuera en el continente americano era ultramar, era todo las Españas. Y él decía engrosar las Españas. En concreto, lo que quería era esta zona de americana, empezar a colonizarla, meter la cultura nuestra a base de colonos y de la mezcla, como veréis, con los indígenas de la zona y ir engrosando y ensanchando España. Esa era la labor de la colonización, hacer España allí. Una de las grandes labores fue el mestizaje, el cruce de españoles con indígenas, como sabéis. También fue un hombre que potenció mucho la obra pública. Un pequeño homenaje a él, por ejemplo, decir que hizo hospitales en todos sitios. En Ciudad de México, que tenía 500.000 habitantes, lo que es hoy México Distrito Federal, DC, México DC, pues hizo un hospital para 5.000 personas con problemas psiquiátricos. O sea, lo que fue el primer manicomio del mundo. Lo hicieron precisamente en Ciudad de México. Y no solo eso, universidades por todos lados, jardines, carreteras, ciudades. Fue un hombre que la obra pública le dio muchísimo interés. Y, por último, metió mucho el orden y los dedos en el tema del control fiscal, en la economía, en que no hubiese gastos superfluos, el fraude, etcétera, etcétera. Como ven, fue un rey muy completo y nos vamos a fijar en lo que nos afecta, que era la colonización. Bien, pues eso era ultramar. Yo creo que todo el mundo identifica ese mapa, que es América del Norte y América del Sur. Ahí está, empezando por el sur, el Virreinato del Río de la Plata, luego el famoso Virreinato del Perú, el segundo, el tercero, el Virreinato de Nueva Granada, donde estaba Cartagena de Indias, etcétera, y arriba ya el Virreinato de Nueva España. El general antes nos ha hecho una introducción. El Virreinato de Nueva España era el más grande, con diferencia, y cubría, ahí lo ven un poco, no todo, el límite era el río Mississippi. Del río Mississippi, mirando el mapa a la izquierda, hacia el oeste, todo era España hasta Alaska. Todo eso era España. Y del Mississippi a la derecha era anglosajón. Esto estamos hablando del siglo XVIII, cuando se produce esta novela. Entonces, como ven, el territorio era inmenso. Lo sabíamos, se habían hecho conquistas, no, reconocimientos y muchas exploraciones en el siglo XVI y XVII, pero cuando vieron lo vasto y lo tremendo que era el territorio aquel y que no teníamos gente para poderlo colonizar, bueno, pues se quedó ahí en pendiente, ¿no? Terrenos
que no podemos cubrir, mientras que los demás virreinatos sí que estaban más avanzados. Entonces, Su Majestad, que era muy pragmático, dijo, bueno, vamos a empezar poquito a poco y vamos a empezar con el virreinato este de Nueva España, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Y volvemos al mapa. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que desde ese paralelo que estamos hablando del Golfo de California para arriba, había que empezar a avanzar. Había que empezar a ocupar, mandar colonos, soldados que les protejan, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la trama de esta novela. Y lo consiguió. Si se fijan, voy a hacer un pequeño dibujo para verlo. No, perdón. A ver si soy capaz de sacar el puntero. Fíjense, digamos que esta es la raya, ¿no? Más o menos del terreno por explorar. Y si nos vamos, esto es como estaba cuando él muere. Como ven, hay un cambio importante, ¿eh? De esta raya hemos ganado todo lo que es la Alta California. Actualmente no solo es California americana, es el estado de Arizona, Utah, esto también está Colorado, Nuevo México, etcétera, etcétera. O sea que lo que hicimos fue una subida hacia arriba bastante importante, colonizando. Y ese es el éxito de este rey y de aquellos soldados y colonos que tuvo. ¿Pero por qué no subían? Pues no subían por eso, porque había ahí dos manchas en el mapa que no dejaban subir. Una mancha se llamaba apaches y otra mancha se llamaba comanches. ¿Y qué eran estos? Bueno, pues los apaches eran unos indios que habían bajado de las sierras rocosas, lo que son las montañas rocosas actuales, los llamaban las sierras rocosas. Pues las sierras bajaron, huyendo del frío, buscando terrenos más cálidos y que hubiese sobre todo cibolos. El cibolo es el bisonte americano, como le llamamos los españoles, el cibolo. ¿Por qué? Porque el cibolo era el animal más completo. No solo por la carne, la grasa que tenía, las astas, que le gustaba tallarlas, y las pieles. La piel de cibolo, del bisonte, pues protegía, te abrigaba, etc. Apaches. Y al lado, otra mancha parecida, los comanches. Los comanches les expulsan tribus más potentes del centro de las llanuras americanas, los famosos Sioux, etcétera, y bajan hacia el sur, buscando lo mismo, prados, cibolos, etcétera, etcétera. Estas dos tribus o grandes grupos de indios chocan entre ellos porque van persiguiendo lo mismo y ya entre ellos se van fatal y están en guerra. Y bueno, y ahí están los españoles con esas provincias, nosotros llamamos dentro de cada virreinato provincias. Luego actualmente, como saben, son estados, ¿no? Los estados tanto de México como de Estados Unidos del Norte. Bien, pues entonces vieron que esas provincias limítrofes con apaches y comanches, en concreto Sonora, Nueva Vizcaya, Coahuila, Nuevo México y Texas, pues no podíamos avanzar porque estaba la mancha esta, ¿no? Y cuando los colonos entraban ahí, les mataban. Y era tremendamente difícil la verdad. Entonces, esas 5 provincias que venían a ser unas 300.000 personas, la mitad indios dóciles, que estaban integrados y que estaban colonizados y vivían junto a los españoles, ese es el problema en lo que se centra el rey y para lo que hace estas provincias. Las llaman las provincias internas, del interior, las 5 provincias del interior. Y hace un reglamento para aprovechar estas provincias y a ver cómo somos capaces de domar a apaches y comanches. Entonces, a esas provincias internas, solo esas 5, para que se hagan una idea, tenían 2.400 kilómetros de frente, como desde aquí a Moscú, más o menos, y 2 millones de kilómetros cuadrados, 4 veces la península, o sea, que era un territorio tremendamente grande, ¿no? Bien, lo primero que marcó eran unos caminos, quería unos caminos reales como vía de comunicación importantes. El primero de tierra adentro, todos estos ahora son caminos reales de la UNESCO, ¿no? Son patrimonio de la humanidad. El de tierra adentro arrancaba en Ciudad de México y era hacia el norte, hacia Nuevo México. El de California, bueno, pues es el que descubrió y el que hizo Fray Junípero Serra, desde la península de California a toda la California del norte, y luego quiso otro de Levante a Poniente, pero claro, ahí estaban los indios y ahí no había forma de pasar por las manchas esas haciendo un camino transversal. Entonces, este reglamento lo que hizo fue que un brigadier mandase todas las provincias, un general de brigada al cambio,
Bueno, estos son todos de caballería, entre paréntesis. Esta guerra que os voy a contar, todo el mundo es caballería. Aquí no hay infantería, ni artillería, ni nada. Es una guerra única en nuestra historia, que el único cuerpo, la única arma que combate es la caballería. Entonces lo manda un brigadier. En las provincias hay un gobernador, que es gobernador civil y militar, un militar, coronel. Luego hay unos presidios, que son los fuertes. La palabra presidio no viene de prisión, sino de presencia. Igual que Ceuta, Melilla, el Peñón de Vélez, eran presidios. Los marroquíes dicen, no, los presidios españoles no eran presidios de presos, sino de presencia. De ahí viene esa palabra. Presidios eran unos fuertes, que ahora hablaremos un poco, y luego tenían unas compañías volantes que se movían para un lado y para otro, unos puntos fijos y otras compañías. Luego había compañías de indios. Estas son las primeras compañías que tenemos indígenas, son anteriores a los regulares, 100 y pico años antes. Siempre creemos que los regulares es la primera unidad que tenía tropas indígenas. No, fueron estos. Los indios ópatas y los indios tuma, junto con mandos españoles, formaron compañías de indios, y eran compañías de indios mandadas por españoles. Y luego, evidentemente, en lo que más se tuvo que fijar eran los dragones de Cuera, que eran nuestros soldados de caballería que teníamos desplegados allí. Y ese es el presidio de Tubac, por ejemplo. De estos presidios había 24 y el rey quitó 9 y dejó solo 15, pues no había gente. Entonces, para concentrarlos, pero fíjense que estaban a una distancia de 40 leguas. La legua es lo que un hombre anda en una hora, 4,5 kilómetros, 5, en función, ¿no? Bueno, pues eso. Pues si multiplicamos por 40 leguas, hablamos de que cada fuerte estaba a 200 kilómetros. O sea, estamos hablando de aquí a Talavera de la Reina, más o menos, ¿no? O a, no sé, a Navalmoral de la Mata. Un fuerte aquí y otro en Navalmoral. Ya ves tú si por el centro, si por el medio no se colaban, ¿no? Pero bueno, eso lo que hizo eran como los puntos de apoyo. Y ahí vivían. Como ven, no eran de madera, porque allí no había madera, era adobe y ya está. Y ahí tienen al famoso soldado de Cuera. Vamos a hablar un poco de él, que bien lo merece. Su uniforme es claro, ¿no? Estos eran grandes guerreros. El dragón era un hombre que tenía todo tipo de armas y combatía a caballo inicialmente y luego combatía a pie. Era un super guerrero, infante, caballería, todo, un super soldado. Y de hecho era así. Decían que cada dragón era capaz de derrotar a 6 o 7 indios de media. Era gente fuerte y sabían combatir, ¿no? Entonces, bueno, el tema, cuando haces este reglamento, es porque también adolecen un poco de disciplina. Gente que está aislada en el monte, etcétera. Bueno, pues la disciplina, también, perdón lo de caballería, pero, hombre, nunca os habéis distinguido por ser muy disciplinados, ¿no? Entonces, bueno, hacen un reglamento más estricto, etcétera, ¿no? También el tema de administración, porque claro, esta gente que vivía aislada tenía muchos problemas de suministros, de alimentar a los colonos que había allí, a sus familias, etcétera. Organizan la administración con habilitados y todo eso que hemos conocido posteriormente, y les da el doble de sueldo que al resto del ejército. Los dragones de Cuera cobran el 50% más que el resto del ejército. Y en concreto, un capitán gana 3.000 pesos. El peso, para que sepáis, es una onza de plata, que hoy en día son 16 euros, la onza de plata. Estamos hablando de que un capitán por 3.000 pesos, bueno, pues son 50.000 pesetas, 50.000 euros al año. Estaban bien pagados, estaban bien para la época. Y el que menos ganaba, el soldado, pues 300 pesos, pues serían eso, pues 5.000 euros al año. En medio, pues los cabos, los sargentos, etcétera, etcétera. En cada fuerte, en cada presidio, había 45 hombres aproximadamente, y teóricamente hacían el servicio, el contrato, de 10 años. Ni había 45 ni estaban 10 años, estaban mucho más tiempo y estaban hasta que se morían, no que sé, ¿no? O sea, no había un rigor de decirles echarles ni nada, ¿no? Ni mucho menos. ¿Qué les distinguía? Bueno, el primero, el caballo mestenio. Este es un caballo especial que ha desaparecido. Este es el Mustang, ese que anda por las praderas americanas, etcétera. Este es un caballo que llevamos allí, lo lleva Juan Doñate, aproximadamente 100 años antes, y son caballos de las marismas del Guadalquivir.
es el caballo mesteño, el famoso Mustang, Ford Mustang, el coche, para que nos hagamos una idea. Y es un caballo que llevamos allí y, como vemos, es un caballo de guerra, es un caballo parecido al caballo español, pero con mucho más cuerpo, mucho más grande, es un caballo bastante más abultado que ha desaparecido, no tiene nada que ver. Se distinguía porque tenía las piernas, ¿cómo lo llamáis los de caballería? Las piernas, las patas y las manos eran muy fuertes y los cascos, aguantaban mucho los cascos y tal, y era un caballo tremendamente fuerte, un caballo de guerra era prácticamente, ¿no? Entonces, cada jinete tenía 6 caballos a su cargo, porque cuando salían en persecución iba detrás una ristra de caballos y ellos iban cambiando la montura para seguir detrás de los indios, ¿no? Entonces tenían 6 caballos, lo cual, a lo largo de la novela lo vais a ver, fue un problema siempre por la cantidad de trabajo que daba a cada jinete, ¿no? El mantener esto, más un mulo. O sea, que cada jinete, fijaros el trabajo que tenía, ¿no? Era tremendo. El uniforme, bueno, ya he hablado de la cuera. La cuera, como ven ahí, les coge de cintura para arriba. Y luego, como armas, así distinguir la lanza que tenía Virola. Virola es ese tope que ven que tienen las picas de los picadores de toros, para no atravesar, un poco tétrico que lo diga, pero es así, para no atravesar al indio y perder la lanza, ¿no? Tenía un tope, la atravesaba de sobra y le permitía recuperar la lanza. Y luego, bueno, pues tenía otro tipo de armas, por supuesto la lanza, el sable, la darga, es el escudo ese que veis con las armas del rey, que era de piel también, de piel de gamuza, 2 pistolas colgando de la silla, la carabina, sable, en fin, llevaba de todo. Era realmente un hombre tremendamente armado. Y en el reglamento una de las cosas más curiosas que... Bueno, yo esto lo he escrito a base de estudiar tesis doctorales. Una tesis doctoral de costumbres de los indios y de tal, habla de que los dragones de Güera, cuando recibieron este reglamento, casi se sublevan, porque una de las cosas que ordenaba el rey, y que lo hizo de una manera taxativa, es que a todos los indios no se les podía matar. Estaba tremendamente prohibido matar a un indio. Los tenían que meter en el fuerte y les tenían que dar de comer lo mismo que al soldado de cuera. El soldado de cuera, aquello le pareció una auténtica locura. Esa gente comía lagartijas, rabo de culebra, etcétera, y darles unas judías con chorizo por estar preso encima, pues no lo entendían. Entonces, claro, más o menos decía, pero este rey que tenemos es tonto, que sabrá de lo que es un indio, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, se les obligaba a darles de comer exactamente igual que a un soldado y tratarles de una manera exquisita, cosa que en aquella época, comparado con ahora, es absolutamente revolucionario, ¿no? Como podéis imaginar, difícil de entender para el soldado, obviamente, ¿no? Cuando eran auténticos salvajes, como veremos. Bueno, y este señor era el capitán de caballería Juan Bautista de Anza, que fue gran protagonista de toda esta historia. Un gran militar y diplomático. Este es de ascendiente vasco, de Mondragón, era su abuelo era farmacéutico en Mondragón, boticario, y se fue de colono a buscar la aventura. Se fue a América y se instaló en Sonora, allí se casó con otra que había allí, otra blanca de Sonora, y bueno, pues ahí dieron a su padre, que fue también militar de caballería, y a Juan Bautista de Anza, que es, sin duda alguna, un gran militar, murió de coronel y es un hombre único, muy poco conocido, que fue, como decía al principio, uno de los que derribaron su estatua. Bien, pues hemos hablado de los hispanos, de los españoles, vamos a hablar ahora de los otros, vamos a hablar de los apaches y los comanches. Ahí tienen a los apaches. De los apaches todo el mundo sabe algo, ¿no? Pero seguramente lo que no saben es que no era una nación. Estos era una gente que baja de las sierras rocosas, pero sin ninguna hilazón entre ellos. Solamente tienen las mismas costumbres, la misma lengua, una lengua muy primitiva, muy de signos y muy cultural. Y, bueno, se cifran 18.000 personas, por decir algo, porque nunca hubo un censo ni se sabe, ¿no? Pero eso es lo que dicen más o menos los historiadores. Esta gente vivía en rancherías de 20 a 100, eran clanes absolutamente independientes. Ponían allí sus famosas tiendas, que todos conocéis, los jacales estos, y ahí vivían. Y eran independientes unos del otro. Tenían un tronco común que eran los mezcaleros, pero realmente cada uno funcionaba a su aire. Unos era el jefe, era el más joven, en otro era el más viejo, en otro el más fuerte, en otro una mujer, en fin, eran totalmente diferentes.
¿A qué se dedicaban estos? Eso coincidía, a cazar, a robar y a saquear. Eran indolentes, vagos de narices, odiaban la agricultura, la ganadería, todo, la artesanía, todo. Esta gente solamente se dedicaban a eso. Eran grandes guerreros, muy valientes, y se distinguían, por eso que pongo en rojo, astutos, crueles, coléricos, vagos, indolentes. Cosa curiosa también de las tesis doctorales es que eran polígamos. Tenían varias mujeres, pero el repudio lo podían hacer tanto la mujer como el hombre. Y ahí, bueno, no es ninguna grosería, es historia. Ahí viene la expresión de abrirse de piernas. Si la India no se abría de piernas y cerraba las piernas, daba lugar a que se diese el repudio. Entonces ella podía irse, una cosa rara, no abría las piernas y se iba con su padre otra vez y no pasaba nada, ¿no? Entonces, esta gente, el tema de los repudios, lo cuentan mucho porque están continuamente repudiando una a la otra, el otro, en fin. Las armas, todo el mundo sabe cuáles son, la lanza, el cuchillo, el hacha, todo eso. Y ellos sobre todo luchaban por el caballo. Mientras que los españoles teníamos muchos caballos, ellos no tenían caballos. Y para ellos era vital el caballo, para cazar, obviamente. Y cuando nos atacaban a nosotros, aparte de llevarse a alguna mujer o niños como esclavos, pues siempre buscaban caballos, que es lo que les daba la capacidad de moverse, etc. Entonces el caballo era el objetivo clave. Sus tácticas eran realmente muy avanzadas. Estos son esos indios que de noche atacaban con el cucu, no sé qué, que hemos visto en las películas y de repente atacan y cortan el cuello al de la ranchería y todas esas cosas. Estos son los apaches. Cuando veían que iban a perder, se iban. No afrontaban el combate directo, no arriesgaban, se retiraban enseguida, tenían caminos previstos, iban por sitios pedregosos, corrían mucho, se iban. Era muy difícil sorprender a un apache. Y luego se defendían, bueno, pues vivían, como ven en la foto de la derecha, en montañas altas, en oteros, donde divisaban las polvaredas de los caballos, de la caballería, etcétera, y cogían los jacales, las mujeres y los niños, se iban, y ellos, los hombres, daban frente y hacían una especie de maniobra retardadora, una retirada, ¿no? Lo que está claro es que era muy difícil negociar, presionar con ellos, y como pongo ahí, había una negativa absoluta al exterminio. Entonces eran tremendamente incómodos, muy agresivos, muy crueles, pero no se les podía matar, que era lo que querían los colonos, pero matar a los apaches, que no hay quien viva aquí, ¿no? Eso era muy reiterado siempre, no podían hacerlo. Una cosa era el combate, ¿no? Y otra cosa es el exterminio, como hicieron los hombres de Lincoln. Bueno, ahí tienen otra vez en ese croquis del mapa, en rojo, todas las tribus indias estas que yo creo que hemos oído en todas las películas. Los tontos son los primeros que murieron, obviamente. Luego estaban los chiricahuas, los gileños, los mimbreños, los mezcaleros, los linapes, los llaneros, los faraones. Como ven, eran un montón de grupos totalmente diferentes que cubrían toda esta zona. Y arriba estaban los comanches. Como ven, había apaches que cubrían toda la zona y los comanches era la mancha de arriba, que ahora hablaremos de ellos. Como ven, era un rosario continuo de estos indios. Bueno, vamos a hablar de los comanches. Los comanches no tenían nada que ver a los apaches. Curiosamente, siempre cuando hemos visto las películas, comanche o apache, no sé qué, bueno, pues no tiene nada que ver. En concreto, era una nación única, con un solo mando. Tenían un presidente, un jefe de tribu, y tenían una especie de las cortes, que era eso que hemos visto, el Consejo de Ancianos, ¿no? Que se reúnen los ancianos y tal. Todo eso era como lo hemos visto. Dicen que podían ser hasta 25.000 personas, pero lo que sí que es cierto es que tenían 4.000 guerreros organizados. O sea, tenían un ejército en armas de 4.000 hombres. Con lo cual, para el virrey era un terrible problema, porque todos los dragones de Cuerano llegaban a 1.500 o 2.000, como mucho. Entonces, la presencia de un grupo tan homogéneo y tan organizado, 4.000 hombres, dicen, estos avanzan y llegan a Ciudad de México, ¿no? Entonces, la gran amenaza aquí era el comanche, más que el apache. Bien, lo mismo, el caballo era su obsesión, tener caballos, y el cibolo, el famoso bisonte. Esa foto ahí lo explica bien claro, ¿no? Sin embargo, estos hombres
le gustaba mucho la artesanía, curtían muy bien las pieles y tallaban los cuernos de los cibolos, etcétera. Entonces les encantaba la artesanía y comerciar, vender y comprar. Entonces eran muy propensos a acercarse a los españoles para comprar y vender, aunque luego eran unos auténticos salvajes y crueles, ¿no? Estos son, como ven ahí, combatían en grandes grupos. Les contaba antes la silueta del comanche, del que ataca de noche, el golpe de mano, el cucú, tal. Bueno, estos son los tontos de la película. Son estos que se ponen todos en el horizonte y aparecen 10.000 indios en la película del oeste, comanches. Los que atacan a la caravana y se empiezan a dar vueltas a la caravana y no sé qué, comanches. Tenían unas tácticas tremendamente simplistas, muy torpes en eso, ¿no? Combatían siempre en grandes grupos, sin embargo, eran muy feroces y crueles. En estas tesis doctorales de los comanches, les puedo decir que, por ejemplo, la gran diversión de ellos era el abrirte las tripas, tirarlas al suelo y apostaban huesos, etcétera, a ver quién moría antes. Ese era el juego del comanche, para que veamos la crueldad que les presidía, ¿no? Entonces eran muy crueles, tremendamente crueles. Las tácticas, como he dicho, eran muy simples. Las armas, bueno, estos no solo tenían arcos y flechas, tenían armas de fuego. Como venían de Centroamérica, allí ya a los ingleses vendían armas y habían comprado armas. Tenían fusiles y también tenían espadas. Curiosamente, en esta época, indios con espadas. También se ponían la cuera a modo de protección y llevaban un casco con morrión con piel también para protegerse la cabeza, ¿no? O sea, que en ese aspecto de como guerreros estaban más avanzados. Fusiles, espadas, etc. Bueno, pues la historia de estos, vamos a empezar, tuvieron 3 grandes jefes, esos que ven ahí a la derecha son nombres, Cuerno Verde, Toro Blanco y Ecueracapa a lo largo de la guerra, y vamos a hablar un poco de esta historia. Bien, nos vamos a centrar en ese cuadrado. Ese cuadrado en rojo del famoso mapa es este, que es lo que era la provincia de Nuevo México. La provincia de Nuevo México en aquella época era el Río Grande del Norte, que eso sigue siendo el Río Grande, el Río Grande del Norte, y una serie de pequeñas aldeas y poblaciones a lo largo del Río Grande del Norte. La capital era Santa Fe, El Paso abajo era otra ciudad muy importante, de gran importancia, porque era donde estaba, vaya, se me ha ido todo esto, perdón, donde estaba en la parte de abajo, donde estaba precisamente el paso del río, ¿no? Aquí, El Paso, Santa Fe, y luego había otras ciudades importantes como Taos, Pecos, etcétera. Nombres que seguro que les suenan, ¿no? Un Alburquerque, curioso también, etcétera. Bueno, pues vivían alrededor del río todos y eso era lo que había. Este capitán Anza, que fue el que descubrió un paso hasta California, atravesando las sierras rocosas, etcétera, hizo una gran exploración. El virrey le premió y le ascendió a teniente coronel. Esto en la novela lo cuenta muy bien, no voy a contar mucho las exploraciones de Anza, pero le ascienden a teniente coronel por méritos. Él era de Sonora, de la parte del oeste, y él creía que le iba a nombrar gobernador de Sonora, pero en vez de Sonora le dice, no, te vas a ir de gobernador de Nuevo México. Y le mandó a esta provincia que él no conocía porque para el virrey era el sitio más peligroso, porque había apaches y comanches, como ven ahí en el cuadro, los comanches estaban arriba y los apaches pues por todos lados, ¿no? Es el sitio más peligroso, estaban en continua guerra y era un sitio tremendamente inhóspito. Entonces este llegó allí, hizo un nuevo sistema defensivo, lo cambió todo, hizo una nueva defensa, organizando unas tropas de guarnición que eran las milicias, el miliciano, los colonos movilizados, y las tropas ofensivas que eran los dragones de cuera. Eso hizo que se asegurase mucho las poblaciones y consiguió que los colonos pues casi fuesen el doble, porque al ver que allí había seguridad, colonos que estaban en otras provincias que los apaches les mataban, subieron arriba porque veían que era mucho más seguro vivir en Nuevo México. ¿Y por qué? ¿Por qué este hombre hizo esto? Miren, hizo unas especies de, con adobe, unos fuertes abalaurtados en los extremos de las poblaciones, de tal forma que ahí se refugiaba la población y los caballos. Se metían ahí, se encerraban, tenían un foso, tenían
una pared, y ahí como ven es como un baluarte, y se defendían de cualquier ataque sin ningún problema. Ahí los indios eran incapaces de asaltar. Y luego el poblado le cambiaron absolutamente. ¿Qué hicieron? Bueno, pues este hombre trajo tornillos. El tornillo se descubrió en aquella época, entonces con cadenas ponían un tornillo con rosca y cerraban las puertas con una cadena y un tornillo. Entonces llegaban los indios, querían forzar las puertas y no sabían eso de las roscas, si a derecha, a izquierda, ni tenían llave ni nada, ¿no? Entonces es la aparición de la rosca en la guerra, con el tornillo y la rosca para cerrar las puertas. Y luego trababan las ventanas con un pasador por dentro. Y cambió todos los tejados. Prohibió el tejado de paja y hicieron azotea. Decían con los típicos palos y adobe, una azotea de tal forma que los indios con las flechas no pudiesen quemar las casas. Entonces las casas se convertían en una especie de un lugar seguro y cerrado, podías dejar los bienes allí, tú te ibas tranquilamente al fuerte ese, a Valhurtado, y no había ningún problema. Con lo cual esa seguridad es lo que hacía que, como os he dicho antes, los colonos subieran, ¿no? Entonces, cuando la gente empezó a tener esta seguridad, empezó a subir la población, pues él tuvo más capacidad de movilización. Y cuando ya tuvo mucha capacidad de movilización, hizo esta gran operación. No le voy a contar, no le voy a cansar, tranquilo. Pero solamente le voy a decir que esta campaña de Anza contra ese indio que se llama Cuerno Verde, esto lo estudian en tercero de la Academia de West Point de los Estados Unidos. En West Point, una semana, en tercero de la carrera, se van todos a Colorado y a Nuevo México, que es donde ocurre esta campaña de Anza, y lo estudian sobre el terreno. A mí esto me lo contó un capitán americano hace mucho tiempo, cuando yo era capitán, en unas maniobras, y me hablaba, yo estuve con Anza y Cuerno Verde, y lo único que me acordaba, yo decía, bueno, yo sí, Anza, no tenía ni idea ni de Anza, ni de Cuerno Verde, ni nada de nada, ¿no? Pero él hablaba como una cosa que sabía mucho de la historia de España, porque lo de Anza y Cuerno Verde lo sabía, no tenía ni idea, como todos vosotros. Y de Anza y Cuerno Verde nadie tenía ni idea. Bueno, pues seguimos. Bueno, ¿qué es lo que hizo este hombre? Bueno, pues este hombre, obviamente, que como vuelvo a repetir, era un hombre muy listo y muy inteligente. Esta línea de puntos, todo esto a partir del Río Grande era la Pachería, la Comanchería, perdón, por esta línea de puntos bordeaba por la noche, se movía de noche al otro lado del río, tal. Bueno, lo que hizo fue dar la vuelta y rodear a los apaches, a los comanches, para entrar por detrás, ¿no? Este hombre, lo que estudian los americanos de la Academia West Point, sobre todo, es que era un hombre que movía muy bien la gente, ¿no? Entonces tenía exploradores que iban delante, los típicos nativos, pisteros, etcétera, etcétera, que iban dejando con piedras y tal todo lo que iban viendo, y luego manejaba 4 núcleos muy bien: el grueso, el centro, la reserva atrás y las 2 alas. Entonces él hacía esos 4 núcleos, los movía perfectamente, y todos los combates, bueno, más o menos lo cuento en la novela, pues es eso, una obra de arte, ¿no? También los comanches eran, como vuelvo a repetir, de tácticas muy simples, ¿no? Pero obviamente en todos los combates, es que son esos asteriscos que hay ahí, que tiene con los comanches, les derrota ampliamente de una manera brillantísima. Y como cosa curiosa es que cambió absolutamente todo, porque fue tremendamente generoso. Estos indios que eran tan crueles, cuando les iba venciendo, no les mataba ni nada. Les dejó prisioneros y al final les soltó a todos. Les dejó los caballos, la ropa, las comidas, todo. Ellos no lo entendían, decían, pero bueno, estos españoles qué buenos son, ¿no? Qué generosos y tal. Y aquello hizo que ganasen mucho más prestigio, ¿no? Porque no solo les habían derrotado, sino que además habían mostrado una generosidad que hacía que fuese coherente el buscar una alianza y pactos con ellos, ¿no? Con los españoles. O sea, les vieron que eran gente buena, por así decirlo. Ese señor, el Cuerno Verde que nos odiaba, le mataron, claro, a él y a toda su cuadriga de segundos jefes y tal, todos estos murieron. Pero lo curioso de esto es que las armas, el casco, todas las armas de Cuerno Verde, Anza se lo mandó de regalo al virrey. El virrey, cuando se lo llevan allí, dice, ¿qué hago yo con esto? Pues se lo mando al rey. Y se lo mandó de regalo al rey Carlos III. Y el rey Carlos III, cuando dice, ¿qué hago yo con esto?, se lo regaló al Papa. Bueno, pues estas armas de Cuerno Verde están actualmente en el Museo del Vaticano, ¿eh? Entonces no están en ningún museo español, pero en el Museo del Vaticano hay una vitrina
con todas las armas de Cuerno Verde y cuenta la historia que fue derrotado por los españoles en Nuevo México, etcétera, etcétera. Así que si algún día vais al Vaticano y vais al museo, veréis en una vitrina las armas del famoso indio Cuerno Verde. Cuerno Verde se muere en estas batallas y le sucede Toro Blanco, y este sigue como Cuerno Verde, atacando Nuevo México. Anza no entra en la Comanchería, permite el mercadeo a los que se acercan por allí. Este fracasa en Nuevo México porque le rechaza con ataques muy contundentes. Atacan a Texas y en Texas ya el gobernador hace lo mismo que Anza y no consiguen nada porque los pueblos tienen los baluartes y tal. Se mete con los apaches y también pierden un montón de gente en el ataque a los apaches. Luego encima tiene una gran hambruna y una epidemia de viruela y el Consejo de Ancianos deciden hacer una moción de censura. Y en aquellos tiempos la moción de censura llevaba que le mataron. Me dijeron, este jefe no nos resulta, y la moción de censura de los indios fue matarle. Mataron a Toro Blanco por su desastre durante estos 7 años, de 1780 al 86. Y el tercero que llega se llama Ecueracapa. Este hombre, que era mucho más listo que los anteriores, a la tercera va la vencida, aprende la historia y dice, yo no voy a hacer lo mismo. Y pide tener un acuerdo con Anza. Y se presenta voluntariamente ante Anza con este acuerdo. Nos sometemos al rey de España. Habrá paz en todas las provincias con las tribus, con los españoles y con todas las tribus aliadas a los hispanos. Queremos que haya asentamientos comanches junto a poblaciones hispanas. Esto es curiosísimo. O sea, ellos querían vivir al lado de los españoles para aprender la lengua, negociar, aprender las artes de los españoles, la agricultura, la ganadería, todo eso. Es una iniciativa de los comanches. Por supuesto, aliados en la lucha contra los apaches, y luego hacen un reglamento de comercio, que es el reglamento de los comancheros. Esto también en las películas del oeste salen, los comancheros. Los comancheros era gente que podía llevar mercancías al territorio comanche, pero el reglamento era una potestad del rey, del jefe de los comanches, de Ecueracapa en este caso, que era el que marcaba los precios. Entonces, 2 pieles de bisonte, pues a cambio un cuchillo o 1 kilo de azúcar o lo que sea, ¿no? Entonces, este hombre era el que regulaba los precios entre españoles y comanches. Bueno, ese acuerdo lo empiezan a ver, se firma, lo hacen, lo valida el virrey y el gobernador y toda la gente, y nada, y quedó cerrado así. Entonces, a partir de ese momento, los comanches se integraron con los españoles y vivían junto a ellos, combatían a los apaches, etcétera. Con lo cual el problema del comanche se había solucionado. La gran amenaza comanche estaba solucionada, gracias a la habilidad y a las buenas artes del teniente coronel, ya coronel Anza. Pero quedaban los apaches. Entonces tenemos la suerte que vaya de virrey Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez, el héroe de Pensacola, todos sabemos quién es, ¿no? Es el que combate junto a los independentistas americanos contra los anglosajones, que consiguen la independencia de los Estados Unidos, ¿eh? Este es el que combate con ellos, ¿no? Con George Washington, etcétera, contra los ingleses. Y Bernardo de Gálvez era coronel en Pensacola, Hacienda teniente general. Primero Hacienda general iba a Cuba y luego le mandan de virrey allí. Este ya había combatido con los apaches de capitán, había estado destinado en Nueva España, capitán de caballería. Entonces este llega allí con una directiva y dice, bueno, a partir de ahora nos vamos a cargar los apaches siguiendo esta directiva. Reúne a todos sus coroneles y a todos los jefes del virreinato, dice, primero, las milicias jamás van a combatir a los apaches. Para combatir al apache había que ser un soldado muy experimentado, tenía que ser un soldado profesional, y claro, las milicias, que era gente pues, que les movilizaban, colonos, etcétera, pues sufrían mucho la falta de la experiencia del combate que tenían los apaches y los dragones. A esta gente solamente cuando les ataquemos, etcétera, dragones. Todas las acciones de combate con dragones. Los caballos es el objetivo de los apaches, lo que más hay que defender. Entonces los caballos los metían dentro de los fuertes y se defendían fenomenal. Ellos buscaban el caballo por encima de todo. Cuando empezaron a ver que no conseguían tener caballos, perdieron movilidad y capacidad de actuar, arrasando rancherías y poblaciones, ¿no? Luego hizo potenciar la amistad con todas las tribus
que se mostrasen enemigas con los apaches. Tribus que eran nuestras, ¿no? Pero todos aquellos que de alguna manera sabían que tenían odio a los apaches, indulto. Entonces le sacaron a todos los que tenían alguna pena en cárceles o lo que sea, y luego dijo, todos los colonos que contraten a indios, de lo que sea, van a tener exención fiscal. Ya la hacienda ya pesaba. El impuesto, el diezmo, la 10ª parte de todo lo que producías, pues era dinero en aquella época, obviamente, ¿no? Entonces, cuando uno contrataba a 3 indios, exención fiscal. Fijaros, era un chollo. Imaginaros que eso lo tuviésemos ahora. Contrataste y no pagas hacienda. Pues era un chollo. Con lo cual, esa amistad con los indios de los colonos se hizo muy estrecha. Prácticamente todo el mundo tenía indios trabajando, y el que trabajase en indios, ¿qué era? Pues que aprendían el idioma, que aprendían oficios, que aprendían a cultivar la tierra, etc. Con los apaches, palo y zanahoria. Se portan bien zanahoria, se portan mal palo. Y luego, una cosa muy curiosa, esto hizo la apertura del comercio con todos los apaches que dijesen que pacificaban, con mucha generosidad. Curioso porque les vendió fusiles, cosa que también para los dragones de cuerda decía, pero ¿cómo le va a dar fusiles? Estos tíos, si tienen fusiles, nos matan y tal, ¿no? Les vendió fusiles viejos, que se estropeasen y tal. Y luego, con el tiempo, les limitó las municiones. A los 3 o 4 años, pues ya no había municiones. No, es que no hay municiones, iban a comprar... No, no hay municiones. ¿Qué ocurría? Para ellos el fusil era maravilloso, porque para matar a un bisonte, a un cibolo, el fusil era fenomenal. Con flechas, para matar a un cibolo era muy difícil. Pero lo contrario era cierto, que a nosotros, mientras uno pegaba un disparo, el indio te tiraba 10 flechas, y con 10 flechas mataba a 10 soldados. Mientras que si era el tiempo, se lo dedicaban a disparar uno, o mucho mataba a uno, pero no a 10. Entonces, en esa táctica que parece absurda de darles fusiles, empezaron a dar cuenta de, coño, qué listo es el virrey, que es mejor que tengan fusiles que arcos, ¿no? Porque obviamente la cadencia de disparo era muy inferior y el riesgo era muy inferior. Bueno, pues el tema este de las armas les daba fusiles y municiones, fusiles rotos, en fin, todas estas cosas. Luego, alcohol, todo el que quisieran. Empezaron a traer ron y allí todo el mundo bebía ron por todos lados. Ellos decían el mejor indio es el indio muerto, ¿no? Decían los americanos. Aquí era el mejor indio es el indio borracho, ¿no? El indio borracho que no ataca, ¿no? Entonces, ron sin restricción ninguna. Y luego, curioso, es que todo el mercadeo con estos apaches tenía que estar vigilado por un soldado, para que viesen el principio de autoridad del uniforme. Ellos no podían mercadear, ir a un colono y decir, venga, te compro una cabra. No, tenía que estar siempre un soldado, para que viesen que la autoridad dimanaba de los soldados, del ejército, del guardián, por así decirlo, y si no había soldado, no había forma. El colono se negaba en rotundo y tal. Con lo cual empezaron a ver la autoridad del soldado, no solo como guerrero, sino como agente de la autoridad, ¿no? Cosa que favoreció también el que se fuesen adaptando. Pues bueno, al final solucionó el problema de los comanches en Nuevo México. Anza fue el primero que lo solucionó, porque con los comanches a los apaches les forzaron a rendirse y enseguida les colonizaron. Y en otras provincias la falta de caballos no se empezaron a mover y poco a poco pues fueron buscando la paz, porque si no tenían caballos no podían cazar, no podían combatir, etcétera. Fue la gran solución, poco a poco. ¿Qué hicieron? Pues lo mismo que habían hecho con los comanches, les asentaron en muy buenas zonas de caza, sobre todo. Sabéis que los norteamericanos les pusieron reservas en el desierto, ¿no? Bueno, pues nosotros todo lo contrario. Las mejores zonas se las dieron a los apaches. Luego al final les concentraron en 6 zonas. En esas 6 zonas se montó una especie de extensión cultural y allí se les formó en oficios. En concreto, os voy a contar una anécdota que la viví en la viví en noviembre del año pasado. Vino un catedrático de una universidad de Nuevo México, de Albuquerque en concreto, se llama Alfonso Borrego. Alfonso Borrego es descendiente del indio Jerónimo, aquel célebre apache y tal. Entonces, este hombre decía que toda su familia, de toda la vida, sabía español, aprendió español, y que los españoles le enseñaron los oficios de herrero y herrador. Entonces, todos los descendientes de Jerónimo habían sido herreros y herradores.
Unos hacían herraduras y otros hacían lo que sea, ¿no? Entonces él lo tenía a gala, que toda su familia, los apaches suyos, todos eran herreros y herradores y todos estaban colocados en Nuevo México, fenomenal y tal, gracias a los españoles. Como eso, él citaba a otras familias, ¿no? Entonces, digamos que en esa unión, como veis ahí, de oficios, esa extensión cultural, entre comillas, que hicieron los españoles allí, hizo que esta gente se civilizara, en auténticos salvajes, sin domesticar, aprendieron español y aprendieron oficios. Este hombre decía que ellos estaban tremendamente agradecidos a los españoles. Y en concreto me aclaró que los apaches habían podido tener la nacionalidad americana en 1960. Hasta 1960 no se les reconoció la nacionalidad de los Estados Unidos de América a los apaches. Para que os hagáis una idea, la diferencia entre el magnicidio español y la gesta americana. Y bueno, pues eso, un siglo después pues fueron exterminados, como sabéis, ¿no? La historia de estos territorios, en 1825, pasa la Guerra de la Independencia, la Revolución Americana, Bolívar, San Martín, Artigas, etcétera. Ellos quisieron hacer una especie de una confederación con España, ¿no? Nuestro rey Fernando VII no quiso y aquello no cuajó. Lo que sí que está claro es que en Nueva España se hizo los Estados Unidos de México, como todos sabéis, y que tenían todos estos territorios del norte. O sea, cuando nosotros entregamos Nueva España a nuestros hijos, que nos echaron de allí, los criollos, hijos españoles que nacieron allí, nos echaron, pues todo lo que era la Alta California, actualmente de los Estados Unidos, que es, como sabéis, donde está la renta per cápita más alta, donde está San Francisco, California, Hollywood, el sitio este de las altas tecnologías, ¿cómo se llama? Sí, esta, ¿no? Todo está ahí, o sea, la gran riqueza está en California. Bueno, pues California, Arizona, Colorado, Utah, Ohio, Nuevo México, todo esto lo perdieron. Hubo una guerra México-Estados Unidos y nos quitaron todo. Es el Álamo famoso, que habéis visto en Texas, ¿no? Todo eso lo perdieron. Entonces ahora, si México perdió la mitad, eso no es culpa nuestra, ¿no? Nosotros se lo dimos íntegro. Y eso es un poco la historia, ¿eh? Esa es la historia de esta guerra. Bueno, por lo que les decía, la trama. Les habla de la urdimbre. Bueno, pues la trama es con los personajes. Ahí si ven, le voy a poner eso es como se hace, ahí tienen el entresijado para hacer la trama con los personajes y se hace la alfombra al final. ¿Qué personajes actúan aquí? Esto es una historia novelada, sobre todo el libro. Les cuento la historia novelada con los personajes, etcétera. Entonces, sale el rey, salen los virreyes, la política, cómo lo hacen, etcétera, y luego la vida a nivel bajo, ¿no? Lo que era las patrullas, las secciones, el capitán, los comandantes, lo que es la guerra, la vida, los colonos, muy importante los colonos, porque de hecho eran los protagonistas de esta colonización, ¿no? Los soldados lo protegían. Y bueno, y esa es un poco la historia y la trama de la novela. Y nada más, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, pues encantado de poderla responder. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna curiosidad de alguien? Hay que hablar sobre todo de las grandes distancias, a caballo, lo que era eso, ¿no? El Anza cuando hizo la exploración, es curioso, cuando hizo la exploración atravesando las montañas rocosas actuales para llegar a California y abrir una vía terrestre, cuando vuelve, después de hacer 1000 y pico kilómetros, curioso, es que llega a su fuerte y le dice el teniente, ha llegado un mensaje que dice el virrey que vaya a verle. Claro, el virrey estaba en Ciudad de México y era como otros 1000 y pico kilómetros para allá, ¿no? Dicen, viéndolo, cuando llegó allí, con el culo en carne viva, el virrey dice, casi le mato, se alojó allí en el palacio, etcétera. Pero yo he echado la cuenta y es como si hubiera ido a caballo de Madrid a Moscú, ¿eh? Eso fue lo que hizo Anza en un año. O sea, como podéis hacer la idea, esta gente estaba sobre el caballo todo el día
y sufriendo unas penalidades tremendas. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, felicitarle por su conferencia, que me ha encantado. Gracias. Que pregunta, un comentario. ¿Qué querías? Qué pena, fuimos un gran país y lo somos. Yo espero que sí, que lo sigamos siendo, a pesar de todos los que no quieren que lo seamos, ¿no? Me ha encantado lo de las goles de fuera, conozco un poco el tema, no a la profundidad de usted, pero lo conozco. Y lo de la raza no lo sabía, yo pensé que eran caballos españoles, no tenía ese dato de... El caballo. El mesteño, que yo sé que Sí, era el caballo pero mesteño. ¿ha desaparecido esa raza? Ha desaparecido. No, Hombre, se ha transformado, claro, no ha desaparecido. Claro. Es el caballo español que conocemos, que tiene la Guardia Real y que está ahí, el caballo español de pura raza. El PRE famoso es el que tenemos ahora, pero es un caballo bastante más pequeño. El PRE, el caballo de pura raza española, aparte que es mucho más débil, no es un caballo de estos de remos fuertes y cascos duros, es un caballo, bueno, los de caballería lo pueden decir mejor que yo, ¿no? Es mucho más delicado que estos. Estos son caballos de guerra, caballos grandotes, etcétera. Y tanto ese caballo ha desaparecido, porque el mesteño americano es un caballo mucho más bajo y no tiene el cuerpo que tenía este. Y el caballo, el PRE español, no es así. Tiene esas hechuras de cuello ancho, etcétera, pero es un caballo bastante más pequeño. La alzada es bastante más pequeña. No sé qué es los caballos es un poco el tema. Uno de los temas que me interesa. No sé si el caballo de Hernán Cortés, cuando hizo tumba, era el Romo. No sé si era mesteño o no. No lo sé. Hombre, yo sé que Cortés llevó 15 o 20 caballos nada más, no llevó más. O sea, la gran expedición de caballos la llevó Juan Doñate. No había ningún caballo, muy poco. Sí, inicialmente llevó 15 o 20, hombre, luego llevarían más, pero cuando él desembarca, que yo sepa, llevaba muy pocos caballos, que los indios se sorprendieron porque nunca habían visto un caballo, ¿no? Cuando y llega en cuanto Cortés. a las universidades, aparte del número, usted lo sabe mejor que yo, es que aparte del número de universidades, que las nuestras eran 200 o 300 años más antiguas que las de Estados Unidos, como mínimo. Y la ruta real, camino real, sí, tiene que ver con, yo creo que sí, pero no estoy seguro, con la ruta 66 o algo así de Estados Unidos actualmente. Claro, sí. Claro. Se llama Ramsar Trail. El Ramsar Trail es real camino es de la UNESCO, es patrimonio de la UNESCO y está marcado y está lleno de parques y puedes hacer el recorrido, son 1000 y pico kilómetros el recorrido de danza, claro. Eso está entre California y Arizona, en los Estados Unidos. Y está, vamos, está por todo lo alto. Es como el camino de Santiago para ellos, algo así. Muchas gracias, enhorabuena. De nada. Pues, ¿alguna otra pregunta? En general, una pregunta. En relación con el papel jugado por los capitanes. Aquí hay muchos capitanes. Y yo creo que hay que ser conscientes del papel fundamental. En la novela lo vais a ver, ¿no? Los capitanes eran la base. Eran, la iniciativa que tiene un capitán era total y absoluta. Estaban perdidos en lo alto en medio del desierto de Sonora, etcétera. Y bueno, la vida era, pues eso, era todo. La milicia era todo, ¿no? Entonces, la iniciativa y los capitanes son los que realizan toda la maniobra y los que hacen todo. Ahí todas las operaciones es de capitanes y son los que están liderando absolutamente todo. Una gran experiencia. Y claro, en estos presidios la vida era tremendamente dura. Ahí lo refleja la novela, pues es curioso que Anza, me parece que los sábados obligaba a todos a vestirse de gala, les invitaba a cenar, ¿no? Lo que es el señorío de los agentes y tal, porque si no se asilvestraban, ¿no? Entonces la relación, como lo vivían las familias, su mujer era la maestra y era la que daba clase a los niños y no sé cuántos, o sea que había una integración social tremenda entre colonos, militares y todos los que estaban allí sufriendo las vicisitudes de estar lejos, ¿no? Y los suministros. Claro, esta gente ganaban más, pero evidentemente les costaba todo mucho más, porque les llegasen los suministros a medio del desierto había que pagarlos, ¿no? Las caravanas, etc.
Entonces era una vida muy sacrificada y muy dura, ¿no? La historia de Anza es eso, y su mujer, que era maestra, curioso cómo va avanzando y cómo se van culturizando, cómo pasan los exámenes, cómo está ese interés de inculturizar a todos, ¿no? El capitán era la base de todo, sin duda. A mí me recuerda, cuando yo fui jefe de la UME, fui de visita a Brasil, que querían hacer una UME allí. Y me preguntaron antes que dónde quería ir a ver algo turístico. Y dije, yo quiero ver la Amazonía. No sé, porque a mí es lo único que me llama la atención. Para ver ciudades no me decía nada, ¿no? Entonces me llevaron a ver la Amazonía. En la Amazonía, para que os hagáis una idea, no se puede volar en helicóptero. O sea, no puedes llegar en helicóptero a ningún destacamento, porque está todo cubierto por árboles y no hay acceso, es imposible. Entonces todo es por río. Entonces yo recordé allí, había destacamentos de teniente. Serían 30 hombres en medio de la selva, no os podéis hacer idea, me llevaron en barcas por los afluentes del Amazonas, lleno de mosquitos. ¿En qué hora decidí yo ir a ver aquello? Tuve 3 días asfixiado de mosquitos, entonces fuimos a ver tal, y entonces un teniente, 30 hombres en medio de la Amazonía, y hacía todo. Era el alcalde, su mujer, por orden, era la maestra, digo, como antes, igual. Y ellos tenían que culturizar a los indígenas de la Amazonía, cuidarles, había una especie de 2 soldados que eran ATS distinguidos y les cuidaba sobre todo picaduras, infecciones, cosas de la piel y cosas así, que estaban absolutamente aislados. Le pregunté al teniente, oye, aquí se pone algo enfermo y ¿qué pasa? Digo, se muere. Digo, no, se muere. Aquí si te pones enfermo te mueres, porque una vez cada 30 o 35 días llega la barca con el suministro. Entonces me recordaba a mí los fuertes de Anza y de todo esto, ¿no? Y esto es igual. Ahí tirados en medio de la Amazonía, actualmente, exactamente igual. Una independencia, una iniciativa total, ¿no? En esta igual. Es así. Y ves cómo combate a la caballería, toda esa forma de ser y tal. Muy curioso. Curioso. ¿Alguna otra pregunta? Allí al fondo. A la orden de vuecencia, mi general, teniente García por la Vieja, perteneciente a la tercera de carros del batallón Mérida de Castilla. Mi pregunta es referida a cómo trata la información que vuecencia obtiene, como ha dicho, in situ, para ser fiel a la historia, ya que en la tesis doctoral del general Alonso, de españoles, apaches y comanches, me comentó que los militares tenemos el registro del archivo de Indias de Sevilla, pero la información que buscamos en el extranjero no hay un registro tan fiel. Gracias. La tesis doctoral de don Marián Alonso Baquer es la mejor que he escrito, que he visto, y la he estudiado, y es, lo digo en la introducción, es la guía que me guía a mí en esta historia. La tesis doctoral está en las publicaciones de defensa, se puede comprar, es muy barata, vale 20 euros así, y la puedes comprar digital también. A esa la tenéis a vuestra disposición. Las otras tesis que he leído eran 2 de universidades mexicanas y otra de una universidad de Nuevo México. Y una era sobre costumbres de apaches y tal, otra era también, sobre todo, sobre la familia Urrea, que son protagonistas de esta, porque una familia de muchos militares de caballería, el padre, los hijos, etcétera, y cuento algo de lo que era la familia y cómo actuaron, cómo murió el más famoso, que era capitán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las tesis son buenas. Yo me voy siempre a las tesis doctorales porque mi experiencia en el camino español y todo lo de los tercios, yo empecé a leer libros y libros y vi que la mitad de la gente copia que copia y miente que miente. Entonces, al final, no sabe ni lo que ocurrió. Entonces dije, bueno, a partir de ahora voy a leer nada más que tesis doctorales cuando escriba novelas o libros ya de acreditada solvencia, ¿no? Pero estos que salen continuamente y tal, normalmente, o sea, lo que lees es auténtica mentira, se copian mal, etcétera. Entonces, la tesis doctoral pasa por una universidad, es una investigación seria, entonces es fiable. ¿Que mienten? Bueno, lo sé, pero bueno, es fiable. Y para mí es la base de todo. Yo no voy a las fuentes primarias, no voy la primera novela que hice sí que fui a Simancas, pero me di cuenta que era una locura lo que hice, porque me llevaba mucho tiempo, pero no había otra fuente, no había otra manera, ¿no? Pero ya busco tesis doctorales o libros de acreditada solvencia del que lo escribe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Saboya estuvo en América también, como sabéis. Yo tengo, perdón, que voy a contar esa anécdota del Saboya. Es como hay muchos saboyanos, ¿no? Supongo. Voy a contar una anécdota. La primera novela que hice... Ay, perdón. La primera novela que escribí, que es la historia del Regimiento Mallorca, en el Uruguay. Entonces, bueno, fue porque tuve en la Academia de Infantería un capitán uruguayo que había cogido una enfermedad en el Congo. Entonces este hombre vino al Gomezulla a que le tratasen, que era el único sitio que le podían tratar, pero no tenía dinero. Entonces pidió apoyo y tal, y al final le acogimos a la Academia de Infantería, estuvo viviendo allí 7 o 8 meses, capitán uruguayo, y no tenía un duro el pobrecito. Entonces, bueno, todo era gratis, yo le daba cajetines de esos de Renfe para ir al Gomezulla, bueno, era un hombre encantado. Total, que cuando volvió, pues habló con su jefe, contaría lo que fuese, y total, se lo dijeron a nuestro geme, el geme no tenía ni idea, por cierto, que yo había acogido allí a un uruguayo, total, que me daban una condecoración, y tenía que ir al Uruguay a que me la impusiera. Bueno, fui al Uruguay y el presidente se llamaba Mújica, era un antiguo tupamaro, era un hombre muy sencillo, muy honrado, un hombre muy, muy especial, ¿no? Entonces quiso saludarme, y entonces fui a verle. Él vivía, bueno, estaba en el palacio, ¿no?, en la presidencia del gobierno, pero vivía en una ranchería, vivía en una especie de suburbio, no había cambiado para nada, ¿no? Era un socialista, un tupamaro muy, muy pureta, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando entré en el despacho, joder, menuda que lo vi, tenía un cuadro del asesinato, teóricamente, de Tupac Amaru. Tupac Amaru, el regimiento Saboya, cuando fue allí le llaman el sangriento. En el Museo de Montevideo están las armas, la coronelía del Saboya y del sangriento y tal. Esto lo que hicieron fue ir allí a cortar la sublevación de los tupamaros. Tupac Amaru era el jefe. A Tupac Amaru le condenó un tribunal no español, sino de guaraníes, de indios, y le ejecutaron los españoles. Y le ejecutaron atando los brazos y las piernas de un caballo y tirando. Y lo que tenía allí era eso, el asesinato, no, el ajusticiamiento de Tupac Amaru con los caballos del Saboya arrancándole las extremidades, ¿no? Entonces, claro, yo le vi el cuadro, le miro a él y tal, y dice, ¿sabe lo que es, no? Entonces le conté mi versión. Dijo, no, esa no es la versión. La versión es que a nuestro héroe nacional ustedes le asesinaron, no sé qué, y tal, cobré al presidente a la orden y a la orden, ¿no? Y dije, bueno, piensa lo que quieras, yo me voy con lo mío, ¿no? Y esa es la historia del Saboya en el Uruguay. En general, antes de poner fin a esta presentación, quería agradecerle el momento tan agradable que nos ha hecho pasar. Además de admirarle como militar y tenerle como modelo y referencia en todas aquellas ocasiones en las que hemos coincidido, pues quería ahora como lector agradecerle la generosidad y el cariño con la que se ha entregado a esta nueva faceta. Yo recomiendo la lectura de los libros y descubrir además los guiños que relacionan unos con otros, las coincidencias o personajes que, habiendo nacido en Flandes, pues aparecen en unas situaciones pues, que realmente pues, bueno, llevan a conectar su obra en esta nueva trilogía con la anterior. Quería hacerle, para finalizar, entrega de un pequeño recuerdo y esperando tener la ocasión de que lo volvamos a recibir en este antiguo Palacio de Capitanía conforme vaya completando esta nueva trilogía, deseando recibirle. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por su asistencia y a todo el personal que ha hecho posible esta presentación. Buenas tardes.
poca atención le hemos prestado. Es verdad. La famosa ley de la negra esta.